¿Y si te dijera que existe una profecía escrita por el propio Moisés, tan poderosa, tan peligrosa, que fue escondida deliberadamente por el mismo Dios, y que Satanás intentó robarla con sus propias manos? En la cima de un monte olvidado, por la mayoría y venerado por pocos, una historia permaneció enterrada durante milenios. Ahí, en el lugar exacto donde Moisés miró por última vez la tierra prometida, algo pasó. Algo que no fue solo espiritual, fue histórico, cósmico y absolutamente explosivo. Una profecía final, escrita antes de su último aliento, fue sellada y escondida de las eras. Un pergamino que no debía ser leído. Todavía, la Biblia nos cuenta que Moisés murió en el monte Nebo y que Dios mismo lo sepultó. Pero lo que no nos contaron, al menos no en los libros oficiales, es que hubo una batalla por lo que Moisés dejó atrás. Un fragmento escrito, un pergamino sellado, y en él la revelación del regreso del Mesías. No una suposición, no una alegoría, sino el lugar exacto, la hora precisa, la señal inconfundible. La tradición judía, los textos apócrifos y los primeros cristianos preservaron ecos de este misterio. Un conflicto librado entre el arcángel Miguel y el propio Satanás. No por un alma, sino por un secreto. Uno que podría reescribir el entendimiento sobre el fin de los tiempos. Miguel no solo luchaba por justicia, protegía un sello, un mapa profético, que si fuera roto por las manos equivocadas, pondría en riesgo el equilibrio entre el cielo y la tierra. Pero la pregunta sigue: ¿por qué una profecía escrita por Moisés tendría que estar escondida durante milenios? ¿Y por qué a Satanás le importaría tanto al punto de enfrentarse a un arcángel? Este documental te llevará por un camino donde la arqueología, la teología y los registros olvidados se encuentran. Visitaremos el monte Nebo y sus ecos históricos. Nos sumergiremos en los escritos antiguos que hablan de un pergamino prohibido. Examinaremos las batallas espirituales entre líneas de las Escrituras y revelaremos cómo todo esto se conecta con la venida del Mesías y el regreso de las tinieblas. Prepárate para un viaje entre los velos de lo visible y lo invisible. Lo que está en juego aquí no es solo una reliquia antigua, es un mensaje cifrado entre líneas divinas y silencios infernales. La última profecía de Moisés no se perdió, fue desgarrada, y lo que quedó de ella aún puede cambiar el destino del mundo. Dale like, comparte y suscríbete al canal para no perderte los detalles de esta revelación histórica y espiritual. Y ahora, ven conmigo a descubrir qué es lo que realmente esconde el monte Nebo. El último lugar donde Moisés pisó antes de su muerte esconde más que un paisaje sagrado. El monte Nebo puede ser el cofre silencioso de un secreto que fue sellado por las propias manos de Dios y codiciado por las garras del enemigo. La mayoría de la gente conoce el monte Nebo como el escenario de la última visión de Moisés, donde contempló la tierra prometida que nunca pisaría. Pero lo que pocos saben, y casi nadie se atreve a investigar, es que este monte no fue solo un mirador al final de un viaje. Fue el punto de intersección entre el tiempo y la eternidad, entre lo que se reveló a la humanidad y lo que se selló para el tiempo del fin. La transición entre la vida de Moisés y su partida del mundo no ocurrió solo con el suspiro de un viejo profeta, sino con el ocultamiento de algo que trascendía la propia narrativa de Israel. El texto bíblico en Deuteronomio 34:6 afirma que Dios lo sepultó en un valle, pero nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. Esta omisión geográfica es un eco de algo mayor. El deseo divino de mantener en secreto no solo el cuerpo de Moisés, sino lo que él llevaba consigo. ¿Por qué Dios escondería ese lugar? Y más aún,
¿Por qué la Escritura se asegura de enfatizar que nadie lo conoce hasta nuestros días? El texto sagrado rara vez desperdicia palabras. Cuando algo se dice con énfasis, es porque contiene un propósito oculto. En este caso, el monte deja de ser solo un punto geográfico y se convierte en un sello espiritual. La tradición judía no guarda silencio al respecto. En varios midrashim, interpretaciones alegóricas rabínicas, se menciona que Moisés no partió con las manos vacías. Algunas de estas fuentes hablan de escritos secretos, registros confiados solo a los ángeles, que nunca debían caer en manos de los hombres, o de seres aún más peligrosos. Una de estas tradiciones dice que, en los momentos finales de la vida de Moisés, él escribió palabras que no estaban destinadas al pueblo que lideraba, sino a una generación futura. Un pueblo que aún no había nacido, pero que enfrentaría una oscuridad similar a la de Egipto. Esas palabras habrían sido selladas en un pergamino distinto de los 5 libros canónicos, conteniendo una revelación que conectaba la salida de Egipto con el retorno del Mesías. Una conexión entre el Éxodo y la redención final. Aquí es donde el monte Nebo se convierte en más que un símbolo. Pasa a ser el lugar donde se abrió un portal espiritual, un sitio donde la gloria de Dios descendió no solo para recoger un cuerpo, sino para preservar una revelación. Según algunas corrientes místicas de la Cábala, Moisés era más que un profeta. Era un portador del nombre, conocedor de los secretos ocultos en las letras hebreas. Y algunos rabinos afirman que lo que escribió en ese último momento de su vida contenía los nombres ocultos del Altísimo ligados al tiempo del fin. Pero el misterio no termina aquí. El libro de Deuteronomio 34:1 dice que, desde lo alto del monte, Dios mostró a Moisés toda la tierra, no solo Canaán, sino hasta el mar occidental. Ahora bien, ¿cómo sería posible ver toda esa extensión con ojos humanos? Esta descripción indica que Moisés tuvo una visión profética, un vistazo al futuro. Algunos estudiosos judíos sostienen que, en ese momento, Dios reveló a Moisés todo lo que ocurriría hasta el fin de los tiempos, incluyendo la venida del Mesías y el lugar de su manifestación final. Sin embargo, este conocimiento era demasiado peligroso para dejarlo expuesto. Por eso, muchos creen que, junto con el cuerpo de Moisés, se enterró, o mejor dicho, se selló un pergamino que contenía esta profecía. Y aquí entra el detalle más inquietante. Si algo fue sellado, también puede ser violado. Según una tradición preservada en escritos apócrifos, Satanás intentó exactamente eso. No deseaba solo el cuerpo del profeta, sino la revelación que él llevaba. En este punto, la narrativa nos lleva inevitablemente a la batalla cósmica que involucró el cuerpo de Moisés, mencionada en el Nuevo Testamento, y nos hace entender que el monte Nebo nunca fue solo un punto de partida, sino el inicio de una guerra silenciosa por una profecía que podría cambiarlo todo. La pregunta ahora es, ¿qué había en ese pergamino que hacía que el lugar donde se guardaba fuera tan importante para el mundo espiritual? ¿Y por qué el arcángel Miguel fue enviado a protegerlo? La respuesta puede estar en lo que está por venir, una batalla entre la luz y las tinieblas, en torno a una profecía que aún puede ser descifrada si encontramos lo que queda de ella. ¿Estás listo para cruzar el velo y entender por qué el arcángel Miguel libró una batalla con Satanás por este misterio? Entonces, prepárate para el próximo capítulo, donde revelaremos el conflicto celestial que rodeó los últimos escritos de Moisés y el impacto que esto tiene en el destino final de la humanidad. ¿Qué podría contener un pergamino tan poderoso que necesitara la intervención directa de un arcángel
para protegerlo de las manos del propio Satanás. El cielo libró una guerra silenciosa para preservar una verdad que aún permanece sellada. Si el monte Nebo fue el lugar donde el último aliento de Moisés encontró el silencio de la eternidad, entonces es inevitable que lo que fue enterrado con él contenga más que polvo. El capítulo anterior nos llevó hasta la sospecha. Había algo más, un documento, una profecía sellada. Ahora el velo se rasga aún más. Según la carta de Judas en el Nuevo Testamento, uno de los textos más misteriosos de las Escrituras cristianas, hubo una disputa por el cuerpo de Moisés entre el arcángel Miguel y Satanás. Judas no detalla el motivo del conflicto, pero la mención de esta batalla es singular. ¿Por qué, entre tantos personajes bíblicos, solo el cuerpo de Moisés habría generado una batalla celestial? La respuesta no está solo en el cuerpo, sino en lo que estaba con él. Según antiguos textos judíos, incluyendo el Apocalipsis de Moisés y fragmentos de la Ascensión de Isaías, existía un pergamino que Moisés escribió en los últimos momentos de su vida. No era parte del Pentateuco, sino algo separado, reservado, destinado a ser revelado solo en la consumación de los tiempos. Ese pergamino, según estas tradiciones, contenía el verdadero nombre del Mesías, el lugar de su segunda manifestación y la señal que precedería su venida. Era el mapa espiritual de la restauración, una llave que conectaba el Edén con el nuevo cielo y la nueva tierra. Por eso Miguel descendió. El arcángel, conocido como el príncipe del pueblo de Dios, Daniel 10, no bajó solo como guardián, sino como un sello vivo contra la corrupción infernal. Su presencia en el monte Nebo no fue casual, fue estratégica. Miguel sabía lo que estaba en juego. No luchaba por un cadáver, luchaba para impedir que una revelación cayera en manos profanas. Satanás, por su parte, no deseaba el cuerpo por devoción a Moisés, sino por la oportunidad de corromper el mensaje que él llevaba. Si el contenido de ese pergamino fuera distorsionado, el plan divino sería confundido. Peor aún, la humanidad podría ser llevada a seguir a un falso Mesías, anticipando la llegada del anticristo bajo el pretexto de una falsa promesa mesiánica. Esta batalla, aunque no se describe en detalle en las escrituras canónicas, resuena en los textos apócrifos como una verdadera guerra espiritual. Miguel, como defensor de la verdad, habría confrontado a Satanás con las palabras: «El Señor te reprenda», sellando así la imposibilidad del enemigo de tocar lo que había sido santificado. Pero lo más sorprendente es que esta disputa indica que el pergamino no fue destruido. Fue ocultado, sellado nuevamente y entregado al cuidado de los ángeles. Según algunas corrientes rabínicas místicas, fue llevado a uno de los lugares ocultos preparados por Dios, esperando el tiempo del fin, cuando el entendimiento aumentará. Daniel 12:4. Curiosamente, algunos manuscritos encontrados entre los rollos del Mar Muerto, especialmente entre los documentos de la comunidad de Qumrán, hablan de un escrito de Moisés no revelado, que trata de los días finales y del Hijo de la Gloria. Aunque los textos están fragmentados, muchos estudiosos creen que estos rollos hacen eco de esta tradición olvidada, la existencia de un texto prohibido, reservado solo para los sabios del tiempo del fin. Estas pistas arqueológicas, sumadas a los registros espirituales, nos muestran que algo fue escondido con propósito, y que el enemigo intentó impedirlo. El enfrentamiento entre Miguel y Satanás, entonces, se convierte en un parteaguas en la cronología del plan divino. Por un lado, el deseo celestial de preservar la revelación para el momento adecuado. Por el otro, el ansia de las tinieblas por apresurar los acontecimientos, confundiendo a los elegidos,
Hoy, el lugar exacto donde el cuerpo de Moisés fue enterrado aún permanece desconocido. Pero los ecos de esa disputa siguen resonando. Hay estudiosos y rabinos que creen que las señales del tiempo del fin ya comenzaron a manifestarse y que el sello angélico sobre ese pergamino está debilitándose, abriendo la posibilidad de su revelación. Por eso necesitamos comprender la profundidad de la intervención angélica. Miguel no es solo un guerrero, es un guardián de la profecía, y si fue enviado para proteger algo que Moisés escribió, entonces eso no era solo un texto, era una llave capaz de abrir el libro del destino. Lo que queda ahora es preguntarse, si el pergamino aún existe, ¿dónde está escondido? ¿Habría sido llevado a los cielos o estaría oculto en algún lugar de la tierra, esperando a alguien con suficiente discernimiento para encontrarlo? No te detengas ahora. En el próximo capítulo exploraremos las leyendas y documentos antiguos que hablan sobre el escondite físico de este pergamino y la posible existencia de mapas angélicos guardados entre los hombres. La verdad está más cerca de lo que parece y estás a punto de acercarte a ella. No toda profecía es para los ojos humanos. Algunas son juzgadas en el cielo antes de ser liberadas en la tierra. El enfrentamiento entre Miguel y Satanás, narrado en el capítulo anterior, no fue un fin, sino un comienzo. Tras la disputa, el pergamino de Moisés no fue simplemente escondido, fue elevado. La Escritura nos sugiere que hay momentos en que la revelación necesita ser evaluada, medida y, si es necesario, retenida. Pero, ¿retenida por quién? ¿Por qué? Es en este momento que el misterio se profundiza. Las Escrituras hablan de libros que existen no solo en la tierra, sino en los cielos. El profeta Daniel, en el capítulo 12, escuchó palabras celestiales que decían: «Sella las palabras del libro hasta el tiempo del fin». Juan, en el Apocalipsis, vio un libro sellado con 7 sellos, un libro que ningún ser podía abrir excepto el Cordero. Estos son los libros sellados, registros celestiales que contienen verdades demasiado peligrosas para el momento equivocado. Pero, ¿cómo funciona este proceso? ¿Quién decide qué puede ser revelado a los hombres y qué debe permanecer oculto? Aquí entra el concepto del Consejo Celestial, una asamblea mencionada en textos como el libro de Job. Llegó un día en que los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, y que resuena en varios escritos apócrifos y patrísticos. Esta corte espiritual es responsable de deliberar sobre asuntos de magnitud cósmica, incluyendo las revelaciones destinadas a la humanidad. De acuerdo con la tradición judía mística y con escritos como el Libro de los Secretos de Enoc y el Testamento de Leví, existen textos sagrados que fueron mostrados a ciertos hombres, Enoc, Esdras, Moisés, pero que luego fueron ocultados o llevados a los cielos por contener verdades que podrían ser malinterpretadas o abusadas. En el caso del pergamino de Moisés, las evidencias apuntan a que no fue solo sellado físicamente, sino llevado a un juicio angélico. El contenido del pergamino, que trataba del regreso del Mesías y los eventos finales, habría sido evaluado por el Consejo Celestial. Su liberación inmediata habría generado consecuencias impredecibles para el mundo. En algunos relatos del Midrash, encontramos sugerencias de que Moisés escribió más que solo leyes e historias. Habría dejado una predicción detallada de los eventos escatológicos, algo a lo que ni siquiera los profetas posteriores tuvieron acceso completo. La razón para el juicio era clara, el contenido era verdadero, pero su tiempo aún no había llegado. Pero si el cielo debatió la liberación de la profecía, el infierno no se quedó callado. Es posible, según registros antiguos,
que Satanás haya intentado interferir en ese juicio. No apareció como opositor directo, sino como acusador, un papel que ya desempeñó en los cielos en otras ocasiones. En el libro de Zacarías, por ejemplo, vemos a Satanás junto al sumo sacerdote Josué, acusándolo ante el ángel del Señor. Esta figura jurídica del acusador sugiere que, incluso tras su caída, Satanás aún intenta operar en los márgenes del tribunal divino. Si intentó invalidar el contenido del pergamino, probablemente argumentó que los hombres no serían dignos de recibirlo, que el conocimiento allí contenido sería corrompido, usado para falsos mesianismos o manipulación espiritual. Y de hecho, su preocupación no era por la verdad, sino por impedir que la revelación ocurriera en el momento adecuado. El Consejo, entonces, habría decidido no destruir el pergamino, sino preservarlo en secreto, tal vez esperando una generación preparada para recibirlo. Esta es la misma lógica que llevó al libro de Daniel a ser sellado, y que hizo que Juan llorara al ver que nadie era digno de abrir el libro sellado en el Apocalipsis, hasta que el Cordero intervino. El juicio no fue una negación de la profecía, sino un aplazamiento sagrado. Y si ese juicio fue real, como las evidencias espirituales y textuales sugieren, entonces significa que hay más que un simple silencio en torno a la profecía de Moisés. Hay un voto celestial de espera, una pausa impuesta por el propio cielo, una pausa que puede estar a punto de romperse, porque si los sellos comenzaron a abrirse, como muchos teólogos sugieren al observar las señales de los tiempos, entonces tal vez el pergamino esté siendo reconsiderado, y si es liberado, no será solo una revelación, será una revolución espiritual. En este punto de la historia, la pregunta que resuena es simple pero inquietante. ¿Quién tendrá acceso al contenido cuando salga a la luz? ¿Serán los justos o los falsos profetas lo descubrirán primero? ¿Qué pasa cuando el cielo debate el futuro de la tierra? Sigue con nosotros para ver cómo el destino humano casi fue reescrito por una pluma celestial. En el próximo capítulo, bajaremos a las ruinas de los desiertos antiguos, donde el arca de la alianza puede esconder más que tablas, tal vez las últimas palabras de Moisés. Satanás no solo quiso impedir la profecía, él mismo la desgarró. Pero, ¿cómo puede un espíritu desgarrar algo sagrado? El juicio celestial del pergamino de Moisés había concluido con una decisión: sellar la profecía y posponerla hasta el tiempo determinado por Dios. Pero la historia no terminó ahí. Hay algo más profundo y oscuro, porque según antiguas tradiciones, la profecía no fue solo sellada, fue violada, y no por manos humanas. Existen relatos, especialmente en escritos apócrifos y textos marginados por la ortodoxia, que apuntan a un acto audaz y blasfemo. Satanás, el antiguo adversario, habría desgarrado parte del pergamino de Moisés. Esta afirmación no es alegórica, al menos no completamente. Diversos textos se refieren a él como el destructor de las líneas, un título misterioso que puede contener más que poesía sombría. La tradición etíope preservada en el Mishnah, libro de los jubileos y el Apocalipsis de Abraham, describe a Satanás no solo como opositor, sino como un interventor directo en los decretos de Dios revelados a la humanidad. En algunas versiones del Testamento de Moisés, se menciona a un espíritu de oposición que intenta inutilizar las palabras escritas por el profeta, como si corrompiera las líneas con su presencia maligna. Pero, ¿cómo puede un ser espiritual, aunque caído, interactuar físicamente con una profecía sagrada? La respuesta está en comprender el simbolismo teológico del acto de desgarrar. En el mundo bíblico, desgarrar algo sagrado representa más que destrucción física, representa una ruptura entre el cielo y la tierra, entre la promesa y el cumplimiento. El sumo sacerdote desgarrando sus vestiduras ante Cristo fue un gesto de juicio.
El velo del templo desgarrado en el momento de la muerte de Jesús indicaba la apertura del Santo de los Santos al mundo. De manera similar, el supuesto desgarramiento del pergamino no fue solo un ataque a la tinta y el papiro, fue un atentado contra el plan de Dios. En este contexto, el acto de Satanás adquiere un nuevo peso, un esfuerzo desesperado por retrasar, distorsionar o invalidar la revelación escrita por Moisés. No logró impedir la escritura ni destruir completamente el contenido, pero al desgarrarlo, rompió el acceso pleno al mensaje, fragmentando su revelación. Y aquí surge una pista impresionante. En 1947, en las cuevas de Qumran, a orillas del Mar Muerto, arqueólogos descubrieron una biblioteca milenaria, los manuscritos del Mar Muerto. Entre esos documentos había textos bíblicos, apócrifos y escritos sectarios. Uno de los fragmentos, poco comprendido y frecuentemente ignorado, recibió el nombre de 4Q491. Algunos estudiosos llaman a este texto la canción del arconte caído. En ese fragmento hay un pasaje incompleto que menciona un ángel que cayó, que desgarró el decreto y hirió los sellos de la alianza. Para muchos, esto parecería solo una alusión poética. Pero cuando se lee a la luz de la tradición que afirma que Satanás intervino en la profecía de Moisés, este fragmento toma un brillo perturbador. ¿Podría ser este un vestigio del propio pergamino desgarrado? Además, otras partes de los manuscritos de Qumran hablan de un libro escondido en el desierto, sellado hasta el día de la guerra final. Aunque ninguno de los documentos encontrados hasta ahora contiene directamente la profecía del retorno del Mesías, escrita por Moisés, hay indicios de que algo fue retirado, separado o sellado, tal vez precisamente por estar incompleto o corrompido. Lo más fascinante es que, a pesar de la audacia de Satanás, el plan de Dios no fue anulado, sí fue retrasado. Como en tantas otras situaciones bíblicas, la oposición del mal resultó solo en un redireccionamiento providencial. El desgarramiento fue un acto real, concreto, pero su consecuencia fue una espera, no un fin. La profecía, aunque herida, sobrevivió. Fragmentada tal vez, pero viva, oculta pero no perdida, y más aún, guardada. Porque Dios no permite que su palabra regrese vacía, incluso cuando las tinieblas intentan silenciarla. Si Satanás, en el apogeo de su rebelión, osó tocar lo que era sagrado, eso significa que consideraba esa profecía demasiado peligrosa para ser revelada. Y esto nos lleva a una pregunta que resuena desde el desierto hasta nuestros días. Si Él la desgarró, ¿dónde está lo que quedó? Si Satanás desgarró parte de la profecía, ¿dónde está lo que quedó? No te pierdas el próximo capítulo, donde el fragmento perdido resurge en las aguas del desierto. No todas las palabras fueron borradas. Un fragmento emergió donde nadie lo esperaba, en las orillas del Mar Muerto. Si Satanás intentó borrar la última profecía de Moisés, falló definitivamente, porque, aunque el texto fue desgarrado, una parte sobrevivió, no en bibliotecas de piedra ni en palacios, sino escondida en las orillas desoladas del Mar Muerto. Y quienes la protegieron fueron hombres silenciosos, invisibles al poder, pero leales a la luz, los esenios. Los esenios eran una secta judía de vida ascética, apartada de las instituciones religiosas de Jerusalén. Viviendo en el desierto de Minderuse, Judea entre los siglos de Undus Anticristo y Cristo, crearon un refugio espiritual en Qumran, cerca de las aguas del Mar Muerto. Ahí se convirtieron en guardianes de lo que llamaban segundas tablas, textos que el mundo aún no estaba listo para leer. Fueron ellos quienes escribieron, copiaron y escondieron los pergaminos hoy conocidos como los manuscritos del Mar Muerto. Pero hay algo curioso.
Varios de estos documentos nunca han sido traducidos por completo, ni siquiera catalogados oficialmente. Fragmentos, pedazos mutilados, trozos borrados por el tiempo, pero con pistas intrigantes sobre una profecía que habla del lugar del retorno. Entre estos pergaminos, los estudiosos identificaron códigos extraños y simbolismos que parecen ocultar más de lo que revelan. Uno de estos códigos está en el fragmento 4Q 134, donde se menciona a un ser de luz que surgirá en el mismo lugar donde el gran siervo cayó. Aunque el lenguaje es críptico, muchos estudiosos rabínicos y cristianos han sugerido que esta es una referencia velada a Moisés, quien murió en el monte Nebo, lugar donde, según Deuteronomio, solo pudo vislumbrar la tierra prometida, pero no entrar. Esta expresión, el lugar donde cayó el siervo, reaparece en otra copia, parcial del mismo manuscrito, acompañada de una anotación marginal escrita en arameo tardío: el retorno será donde fue la caída. Este patrón lingüístico no es común, pero resuena con conceptos de la mística judía, según los cuales el fin será como el principio, y el retorno del Mesías será sellado en el lugar donde el mayor de los profetas fue concluido. Esto nos lleva a una hipótesis audaz, pero fascinante. ¿Y si un fragmento de la profecía desgarrada de Moisés realmente fue escondido en Qumran, un documento que no pasó por la criba oficial o que fue mantenido intencionalmente fuera de los ojos del público? Hay otro indicio que refuerza esta idea. Un fragmento conocido como 11Q13, el llamado Rollo de Melquisedec, contiene una referencia oscura a un día de la revelación que será marcado por una luz sobrenatural en las aguas del abismo salado, una clara alusión al mar muerto. En este pasaje se lee: entonces se encenderá la luz de la profecía y los sellos serán tocados para que aquel que fue ocultado sea revelado. La expresión aquel que fue ocultado puede referirse tanto a un personaje como a un texto o un mensaje escondido, especialmente en contextos apocalípticos. Según algunos rabinos místicos, esto indicaría la última instrucción escrita por Moisés, la profecía no registrada en la Torá, pero entregada aparte, como un secreto guardado para los tiempos finales. Otro punto fascinante es la repetición. En varios documentos de un símbolo rabínico, 3 letras hebreas, Le, Pip, Kuteshre, Lamed, Bab, Resh, que fuera de contexto forman la palabra labor, un término que puede traducirse libremente como lavar o emerger con pureza. Esta misma palabra aparece ligada a la idea de lugar de las aguas, posiblemente indicando un sitio donde algo será revelado desde lo sumergido, lo oculto. En conjunto, las pistas son claras para aquellos que desean ver. Un grupo dedicado a preservar textos prohibidos, fragmentos con menciones a caídas, retornos y siervos ocultos, códigos que hablan de luz profética emergiendo de las aguas, referencias geográficas que apuntan a la región donde Moisés fue enterrado, y sobre todo la persistencia de la palabra, incluso cuando fue atacada. Por el propio Satanás, estos elementos forman un rompecabezas espiritual e histórico, y si están en lo correcto, el fragmento que sobrevivió contiene la llave para el retorno del Mesías, o al menos el lugar donde ese retorno se manifestará. Primero, el lugar está casi revelado. Mantente atento, porque en el próximo capítulo las pistas nos llevan a una tierra olvidada por los mapas. La última profecía señala un lugar real, físico, olvidado por los hombres, pero elegido por Dios para el regreso del Mesías. La profecía desgarrada de Moisés no habla solo en palabras o símbolos abstractos, describe un lugar preciso, una región marcada por la historia, la espiritualidad y la promesa divina.
un punto donde el cielo tocará la tierra para anunciar el retorno del Mesías. Este lugar ha estado durante milenios envuelto en misterio, olvidado por muchos, pero nunca abandonado por Dios. Si dirigimos nuestra atención al territorio histórico, que abarca Moab, Edom y el desierto del Sinaí, encontraremos un escenario repleto de significado, tanto espiritual como geográfico. Estas tierras fueron el escenario de encuentros decisivos entre lo divino y la humanidad. El propio Moisés vio la tierra prometida desde el monte Nebo en Moab. Edom, descendiente de Esaú, hermano de Jacob, simboliza el eterno conflicto y la redención del linaje de Israel. Y el Sinaí permanece como el lugar sagrado donde se entregaron las tablas de la ley. Más allá de la historia visible, también hay una dimensión invisible, las líneas de energía espiritual que, según tradiciones judías y cristianas místicas, cruzan estas regiones, creando puntos de concentración donde lo divino interactúa más directamente con el mundo material. Estos puntos son llamados chakras de la tierra, o nódulos sagrados, y tendrían un papel esencial en el cumplimiento de las profecías mesiánicas. En este contexto, algunos estudiosos y teólogos modernos proponen una conexión especial entre esta región y la ciudad de Petra, en el corazón de la antigua Edom. Petra, esculpida en rocas rojizas, es conocida como la ciudad rosa del desierto. Su ubicación estratégica y su aislamiento histórico la convierten en un lugar perfecto para esconder secretos antiguos, como un fragmento de la última profecía de Moisés. Alternativamente, el desierto de Parán, donde Israel acampó durante décadas en el Éxodo, también aparece como un fuerte candidato, simbolizando tanto el exilio como la preparación para el retorno. Un concepto fascinante que aparece en varias fuentes místicas es el del retorno espejado. Sugiere que el lugar donde comenzó la caída, el exilio o la separación del pueblo de Dios será exactamente donde se manifestarán la redención y el cumplimiento de la promesa final. En otras palabras, donde tuvo lugar el primer gran alejamiento espiritual, Dios elegirá establecer el reencuentro con el Mesías. Entre las teorías contemporáneas, hay quienes defienden que el Mesías regresará exactamente en este punto. Una tierra poco conocida para el mundo moderno, pero llena de señales y significados que conectan el cielo y la tierra, el pasado y el futuro, la promesa y el cumplimiento. Esta visión se ve reforzada por relatos de tradiciones orales y escritos antiguos que indican que el Mesías no surgirá en lugares comunes, sino en un escenario marcado por la historia del pueblo elegido. Así, la última profecía de Moisés, aunque en fragmentos, apunta a este lugar exacto, un territorio que es, al mismo tiempo, testigo de las lágrimas del pasado y escenario de la esperanza futura. Un lugar donde el cielo besará la tierra y la luz de la promesa se manifestará plenamente. Estás más cerca de lo que imaginas de descubrir dónde regresará el Mesías, pero antes hay un secreto aún más antiguo que necesita ser revelado. El fragmento fue leído, el lugar fue revelado, pero hay algo aún más profundo, la llave espiritual que solo Moisés conocía y que será activada en el fin de los tiempos. La historia de la última profecía de Moisés no termina con la revelación del lugar donde el Mesías regresará. Esconde un misterio más profundo, una dimensión espiritual y oculta que va más allá del simple espacio geográfico y toca el núcleo de la relación entre Dios y la humanidad. Esta dimensión está ligada a lo que muchos llaman las palabras no dichas, secretos que Moisés guardó para los tiempos finales, reservados para unos pocos y ocultos para la mayoría. En la tradición cabalística existe la idea del nombre
de 72 letras, uno de los aspectos más enigmáticos del nombre divino. Este nombre está formado por una combinación sagrada de letras hebreas, consideradas portadoras de poder creativo y autoridad espiritual. Se dice que el verdadero dominio sobre el mundo espiritual y la capacidad de abrir las puertas para la redención final está vinculado a esta llave secreta. Moisés, como el mayor de los profetas y legisladores, habría recibido no solo la ley escrita, sino también esta llave espiritual profunda. La última profecía, fragmentada y escondida, es en realidad una manifestación tangible de este conocimiento superior, un código, un sello espiritual que solo puede ser activado por quien posee la autoridad concedida directamente por Dios. Además, la figura de Moisés permanece como un símbolo de liderazgo y restauración en los tiempos finales. Así como se espera que Elías prepare el camino para el Mesías, la autoridad mosaica será restaurada, trayendo de vuelta el poder de intercesión, juicio y revelación que él poseía. Esta restauración indica que la profecía de Moisés no es solo una predicción, sino un evento dinámico que se manifestará en la historia, impactando a todas las naciones. La revelación final no será un secreto reservado para unos pocos. Al contrario, será reconocida por todos los pueblos como una señal universal de que el tiempo de la redención ha llegado. Esta manifestación involucrará no solo palabras, sino señales y maravillas que comprobarán la veracidad de la profecía. Será una transformación espiritual que afectará el corazón y la mente de la humanidad, reuniendo a pueblos y creencias en torno al cumplimiento de la promesa divina. Por lo tanto, la última profecía de Moisés representa no solo una predicción histórica, sino el desarrollo de un plan espiritual complejo y profundo, que une pasado y futuro, cielo y tierra, promesa y cumplimiento. Ahora que conoces la última profecía de Moisés, comparte este conocimiento. Tal vez estés ayudando a preparar el camino para el regreso que fue ocultado durante milenios.